Bendiciones a mis amigos. Bienvenidos todas y todos. Sumamente felices hoy. Con la alegría contagiosa que nos traen nuestras líderes de inteligencia artificial. Hoy se están graduando de doctora. Qué momento tan maravilloso eso de la graduación de un doctorado, ¿no? Y bueno, por supuesto que les traigo un modelo teórico, pero la emoción también, ¿no? Porque el aprendizaje para mí tiene que tener una relación como mínimo 5-1 de alegría, donde sembremos, aunque sea en relación 5-1, un granito de alegría en nuestros participantes. En este trayecto de vida que algunos filósofos podrían decir que es un relámpago en el cielo, un haz de luz en medio de la oscuridad que brilla, ¿sí? Es importante incorporar la alegría a nuestros procesos de enseñanza, ¿sí? Porque realmente hay estudios que demuestran la importancia de la alegría para la salud del individuo. Entonces tendríamos que hablar de una educación sustentada en la edificación del individuo, ¿no? En el mejoramiento del individuo, de la autoestima, de la alegría, del deseo de vivir inclusive. Porque si bien es cierto, la IA, hablando de un modelo teórico de IA, hay que decir una gran verdad que parece increíble. Ya el contenido generado por IA superó a todo el contenido que se había creado en la internet. Imagínense de lo que estamos hablando. O sea, no se preocupen. Realmente no se preocupen. O sea, yo creo que hoy más, yo creo que hoy más que nunca es relevante aquello que nos dicen en el doctorado de que vayan a la fuente. Ve a la fuente. ¿Dónde está la fuente? No, que la agencia espacial tal. Bueno, ve para allá y averigua si es verdad lo que estás viendo. Es algo asombroso y por eso pues tenemos que estudiar esto. Inclusive los que son anti-IA pues tienen que estudiar esto. Y los que somos pro IA con uso educativo y de sistema y de avance tecnológico pues también tenemos que saber dónde estamos, en qué momento nos encontramos, dónde estamos parados. Y hoy, como el aprendizaje sí se puede transmitir con alegría, le traigo a estas mujeres, estas hermosas damas que hoy se están graduando de doctoras, van a ser nuestras presentadoras. Van a ser nuestras presentadoras el día de hoy. Y de solo ver esta imagen a uno le viene una filosofía increíble a la mente, ¿no? Mira esa alegría. Mira esa alegría de esas mujeres. Es un momento único. Ahí se están graduando varias de doctora. Varias. Mire qué hermosa. Vamos a deleitarnos con estas damas que nos transmiten alegría para abordar el contenido de hoy, que es un contenido de modelos teóricos. Porque realmente la felicidad es así que se siente en la graduación de doctorado, es más o menos de esta magnitud. Es indescriptible, ¿no? La emoción se lleva por dentro y a veces no se puede contener. Y a veces es necesario traer estas imágenes a aquellos que están estudiando un doctorado, porque que ellos se visualicen en ese momento de su graduación, pues es parte del proceso.
puede ser parte del proceso, la visualización creativa. Por cierto, visualización creativa que es utilizada hasta por los grandes atletas del mundo. Muchos de ellos se imaginan, se visualizan haciendo la jugada. Podemos hablar inclusive hasta de futbolistas que antes de realizar una jugada la visualizan en su mente. Visualizan el estado anímico que van a tener durante el partido o que van a requerir durante el juego. Entonces ya ustedes pueden irse visualizando. Yo recuerdo en la universidad, una profesora muy querida, muy amiga mía, me decía, doctor, yo estaba apenas empezando el doctorado. Eso fue hace como, ¿qué les puedo decir? Hace como, yo duré en el doctorado 7 años, eso fue hace como 8 años más o menos. Y ella me decía, doctor. Y yo decía, bueno, ella es doctora. Y ella me decía, mi doctor. Y yo decía, bueno, maravilloso. Yo decía internamente, mi diálogo interior, yo decía, si ella me dice doctor, pues bienvenido sea, ¿no? Bienvenido sea. Y yo, bueno, les traigo graduaciones de doctorado de diferentes partes del mundo, cómo podrían ser, hipotéticamente, y digo que estas son nuestras presentadoras. Esta muchacha tiene su toga, su medalla, su diploma, y esto puede ser un birrete también, aunque también se asemeja a a una boina, que también algunos de nosotros hemos usado boina en nuestras graduaciones. Birrete, toga y medalla. Birrete, toga y bueno, el diploma, ¿no? Ella es doctora en educación. Qué bonito, ¿no? Qué alegría. Imagínense ustedes graduarse de doctora en educación. Imagínense ustedes aquello. Ahí está el auditorio y ella en primer plano recibiendo su título. Bueno, vamos a contar. La alegría es contagiosa porque son momentos de luz en todo sentido. Entonces les decía que esa profesora me decía a mí, esa maravillosa y bendecida profesora me decía a mí, doctor. Y a mí eso se me quedó grabado en la mente. Y yo decía dentro de mí, bueno, mi diálogo interno, si ella lo dice, pues maravilloso, que así sea, ¿no? Y se hizo una realidad. Doctor, una vez, gracias a Dios. Y hay personas que creen en nosotros, que tienen el potencial para creer, personas que creyeron en ellos mismos. Por cierto, esta profesora, una profesora de la universidad muy destacada. Hemos compartido ambos escenarios donde por cierto, ahorita que estamos hablando, causalidades de la vida, ¿no? Todo tiene una causa, un efecto, ¿no? Una sincronía, como dice Deepak Chopra. Causalidades de la vida, nos encontramos. Ustedes no lo van a creer, nos encontramos en lo que fue la exposición, la defensa de tesis. Hicieron una defensa de tesis de nuestro doctorado bendecido, una defensa de tesis de varios ponentes que comenzó en la mañana y terminó, a mí me tocó de penúltimo. Y ella, causalidades de la vida, estoy recordando en este momento, estaba allí también defendiendo su tesis. Ya era, creo que el segundo doctorado de ella, si no me equivoco. Su segundo doctorado. Hizo obviamente su defensa de tesis sumamente bien, de una manera magistral y maravillosa.
O sea, ella, fíjense lo importante de las palabras, los decretos, lo importante de lo que se dice. Ella que me decretó a mí, el doctor, pues yo la vi a ella defender primero un doctorado. Fíjense, ¿no? Las causalidades de la vida. Ella que me decretó a mí, en mi persona, la palabra doctor, pues a mí me tocó verla a ella defendiendo primero su tesis de doctorado. Y también tuve el honor de verla graduarse porque compartimos también escenario, un auditorio maravilloso en nuestra graduación. Era mi primer doctorado. Ella me lo dijo. Y yo dije, pues que así sea, ¿verdad? Y obviamente las imágenes, dicen que una imagen habla más que 1000 palabras. Yo soy muy dado con las imágenes, muy dado. Creo que las imágenes tienen una misión importante en nuestras tesis de doctorado y en nuestro proceso, en este caso, de difusión de aprendizaje. Creo que juegan un papel importante porque nos conectan con emociones, nos conectan con alegría, con entusiasmo. Y creo que en estos momentos, pues eso es sumamente válido y pertinente. Ahora sí, entremos en materia. Ya sembré esa semilla de alegría que me gusta sembrar en ustedes siempre, en nuestros participantes del doctorado. Sé que estos videos lo ven en el mundo entero. Sé que lo ven muchas personas a nivel mundial. Pero esto va obviamente dirigido específicamente a nuestros participantes de doctorado. En los dos doctorados, tanto en el primero como en el segundo, a mí me tocó defender un modelo teórico que es exigente, sí. Que realizar un modelo teórico es algo de suma exigencia, sí lo es. Claro que sí lo es. ¿Que vale la pena? Sí, sí vale la pena. Sí vale la pena. El modelo teórico, cual y cuantitativo, es majestuoso. Y hoy les traigo aquí una IA, una pequeña inteligencia artificial que acabo de crear para ustedes en el marco de una asesoría doctoral que estoy dando de un modelo teórico de aprendizaje con IA. Se llama matriz de investigación. Configure las dimensiones del constructo epistemológico. Ok, ellos están hablando de constructo epistemológico. Muy bien. También, durante mi paso del doctorado, recuerdo haber visto constructos metodológicos. También es válido. Los vi y vi que los aprobaron también. Recuerdo uno en particular, creo que era el año 2021, por allí. No sería más del 2022. Seguramente era el 2021 y uno de los participantes, uno de los ponentes, estaba hablando de que él había montado y validado su constructo teórico sobre la inteligencia artificial. Causalidades de la vida, yo estoy de frente de él, él está exponiendo su tesis, ya vemos ahí en el auditorio como 30 personas y a mí me toca estar de frente de él. Sentado frente a frente y él tenía a su jurado al lado izquierdo, pero yo estaba frontal a él, de frente totalmente a él. O sea, él comienza a hablar de eso, a mí me pareció interesante. Y durante toda su disertación de la tesis, realmente yo sentí que él no se enfocó en el jurado, él se enfocó y se sentía pues que el enfoque. Y yo sentí que la información era para mí, sinceramente. Y yo dije, bueno, qué maravilloso. Yo sé que se pueden hacer cosas mágicas y sabía porque lo he trabajado con JavaScript, aunque en el 2003 estamos apenas en los inicios de integrar eso de JavaScript con CSS y todo aquello, con la cascada y todo aquello, pero sé
de mi época estudiante en la Universidad de Carabobo, sé que se podían crear cosas maravillosas. Después a mí me toca, el día que me toca presentar mi tesis, mi primer doctorado, defender mi tesis, que era un modelo teórico, también se me acerca un doctor de la universidad, me saluda, yo estaba sentado, me saluda. Fíjense ustedes las causalidades de la vida. El profesor se me acerca, yo estaba en el auditorio en la parte de atrás esperando turno, que a mí me tocó de penúltimo, casi a las 5 de la tarde, de penúltimo lugar, gracias a Dios. Me dieron oportunidad de exponer, gracias a Dios. Entonces estoy esperando que expongan todos los doctorantes, y se me acerca un doctor de la universidad y yo lo saludo cordialmente y él me saluda cordialmente. Él está de pie y me dice: estoy desarrollando la inteligencia artificial. ¿Qué les puedo decir? Yo dije, aquí hay algo. Aquí hay algo. Son los mensajeros cognitivos que llega a uno por efecto, causa-efecto en la vida y se te presentan. Y yo sentí que aquello que me estaba diciendo tenía una carga de profundidad inmensa. Y resulta que en el momento que a mí me toca defender la tesis doctoral, una de mis jurados, creo que era la presidenta del jurado, pues me toca el tema, porque yo estoy hablando de modelo teórico. Y en ese momento que yo presento la tesis doctoral, pues esta doctora que me estaba evaluando ya se había encontrado modelos teóricos pero basados en la IA, sustentados en la inteligencia artificial. Ya ciertos modelos tridimensionales bastante avanzados, ¿no? Bastante complejos. Elaboraciones de la realidad en el mundo virtual, por lo que ella me estaba comentando. Entonces bueno, ya vengo escuchando el tema reiteradas veces y obviamente internamente siento la conexión que eso tiene con la ética. Y mi respuesta fue desde la ética, pues porque mis modelos de inteligencia artificial en ese momento eran muy, muy básicos. Entonces yo obviamente desde unos modelos que son básicos, que yo estaba tratando de integrar, de construir, como no eran realidades simuladas, como no eran realidades virtuales, entonces mi respuesta para ella fue desde la ética, ¿sí? Construí la respuesta en el momento desde la ética. Porque en realidad mis modelos sí eran script, sí tenían, digamos, las primeras letras de lo que es hoy en día la inteligencia artificial, pues. Entonces, obviamente, dar la respuesta desde el nivel que uno se encuentra y el nivel que uno se está trazando, ¿sí? Porque siempre a nivel doctoral hay que actuar con la verdad por delante. Con la verdad por delante. Eso es así. Eso es así. ¿Ok? Entonces fíjense esto. Arquitectura teórica doctoral. Llegamos al tema. Modelo teórico. Les he venido hablando del modelo teórico desde ese punto en el cual tú estás comenzando
Y ya vamos a pasar a la evolución, a llegar al momento en que tú lo plasmas, lo haces realidad, ¿no? Nos dice, bueno, el idioma objetivo del estudio, vamos a ver qué nos permite esta inteligencia artificial: francés, inglés, español, chino, mandarín, japonés, otro idioma meta. Vamos a seleccionar inglés. Lente de enfoque pedagógico. Esto ya nos trae unas plantillas predeterminadas. Constructivismo social de Vygotsky, sumamente es un clásico muy utilizado, muy nombrado en el doctorado. Input comprensible de Krashen, lo he hablado en otras oportunidades aquí. Conectivismo y redes de aprendizaje, sí me gusta. Enfoque basado en tareas. Enfoque de densidad léxica, hipótesis de output de Swain. Me parece que estamos aquí en conectivismo y redes de aprendizaje. Operacionalización. Vamos a aclarar esto más aún. Fíjense que dice conectivismo y redes de aprendizaje. Aquí yo tengo mi conectivismo. Vamos a profundizar un poquito en esto antes de avanzar. Y redes de aprendizaje. Vamos a ver qué nos dice la IA. El conectivismo es una teoría de aprendizaje diseñada para la era digital. Perfecto, nos cuadra perfecto. Creada por George Siemens y Stephen Downes. Perfecto, nos cuadró como anillo al dedo. Sostiene que el conocimiento no reside solo en la mente humana, sino que... A esto le voy a tomar fotos para mis participantes de doctorado para que lo tengan, ¿ok? Y se los voy a subir al blog. Ok, sostiene que el conocimiento no reside solo en la mente humana, sino que se distribuye a través de una red de conexiones. Aprender consiste en conectarnos y navegar por ello. Conceptos clave: nodo, conexiones, actualización, saber dónde. Vamos a tomarle foto a esto. Principio del conectivismo. Vamos con la red de aprendizaje. Mira lo que trata. Mira lo que trata. Vamos a tomarle foto a esto. Esto va para el blog. Las redes de aprendizaje son los entornos donde ocurre el conectivismo. Permiten unir personas con recursos tecnológicos para lograr un aprendizaje colaborativo. Sí, perfecto. Lo hacemos hoy en día por WhatsApp, ¿no? Tranquilamente. Ejemplos comunes de estas redes son comunidades virtuales, grupos en foros, redes sociales enfocadas en un tema, cursos en línea, entorno de aprendizaje masivo donde los alumnos interactúan, redes profesionales, plataformas de colaboración empresarial o académica, ecosistema de contenido, blog, wiki y repositorio de información, internet. Bueno, yo tengo mi blog. Fíjense que es válido el blog. Fíjense que está avalado dentro de las redes de aprendizaje el uso de un blog, ¿ves? Ok, estamos bien. Estamos bien, tenemos coherencia en lo que estamos haciendo. Operacionalización clave de la IA. Tutor adaptativo de andamiaje. Scaffolding. Agente conversacional de voz no jugadora. Feedback metalingüístico y recast. Generador dinámico de texto cementado. I+1. Detector de desviación fonética. Speech to text. Vamos a seleccionar el scaffolding, que es el más utilizado, que yo más he visto en estas guías. Rigor epistemológico del modelo. Máximo doctoral, acto, tesis, OQ1, doctoral interactivo de campo, maestría, no, máximo. Notas particulares, teoría propia. Bueno, miren esto qué impresionante. Te dice aquí un botoncito. Generar modelo doctoral, dale. Estado de síntesis. Ahí va, mientras eso va tenemos que ir leyendo porque eso tarda un ratito, ¿ok? Mazda IA, modelo de andamiaje sociocultural y diálogo adaptativo en segundas lenguas con IA. MIGFA IA, modelo cognitivo de interacción lingüística y mitigación del filtro afectivo con agentes de voz IA. Modelo de conectivismo dialógico, andamiaje sintáctico adaptativo, constructo epistémico en edición doctoral.
modelo de conectivismo dialógico, andamiaje sintáctico adaptativo basado en inteligencia artificial para la optimización de la competencia comunicativa oral y la atenuación del filtro afectivo. Foco pragmático, enfoque conectivista y de procesamiento lingüístico de output comprensible mediante andamiaje sintáctico adaptativo guiado por inteligencia artificial, diseñado para investigadores y candidatos doctorales de habla hispana que requieren dominar el inglés académico para la divulgación, sí señor, científica, totalmente de acuerdo, con altos niveles de ansiedad lingüística y necesidad de desarrollo, autoeficacia investigadora. Representación gráfica del modelo. Red de variables. Presione una variable para inspeccionar su definición operativa, teórica e indicadores de IA. Variables detectadas. ¿Ves? Variables detectadas, 4. Aquí están. Variable independiente. Andamiaje sintáctico adaptativo basado en IA. Esa es la variable independiente. Variable moderadora. Autoeficacia investigadora y autonomía de red. Variable mediadora. Filtro afectivo. Ansiedad lingüística. Variable dependiente. Andamiaje sintáctico adaptativo basado en IA. Ok. Variable dependiente. Competencia comunicativa oral en L2. Inspección del constructo. Andamiaje sintáctico adaptativo basado en IA. Capacidad del tutor de IA para ajustar dinámicamente la complejidad de la estructura sintáctica de su interacción, proveyendo reformulaciones y pistas gramaticales basadas en el nivel inmediato de producción del estudiante. Medición computacional en torno a IA, frecuencia y precisión de correcciones gramaticales implícitas, recast y explícitas generadas por el modelo de lenguaje durante la sesión de diálogo oral. Bueno, ya ustedes saben, de aquí, venimos de aquí. Creo que aquí hay algo clave. Hay algo sumamente clave aquí. El lente del enfoque pedagógico. Que en nuestra universidad lo llaman, también le dicen la línea de investigación. Bueno, tal persona está en la línea de investigación de matemática y computación, e informática. Bueno, esa es su línea de investigación. ¿Ves? Y por allí comienza a generar artículos científicos. Frecuencia y precisión de las correcciones gramaticales implícitas, recats y explícitas generadas por el modelo de lenguaje durante la sesión de diálogo oral. Epistemología y autores. Postura filosófica y epistemológica cohesiva. El proyecto doctoral de investigación se desenvuelve bajo el siguiente paradigma que vincula la adquisición de lenguas SLA y la informática interactiva. Escuchen esto, el modelo se fundamenta, están usando las palabras que se deben usar dentro de la tesis, porque hay un capítulo de la tesis que es esto, la epistemología, la ontología y la axiología, y aquí nos está hablando ya de la ontología. El modelo se fundamenta ontológicamente en el constructivismo digital de Siemens y Downes. Me gusta esto, suena muy bien, el cual postula que el conocimiento se encuentra dividido a lo largo de una red de nodos humanos y tecnológicos. Es cierto. Bajo esta premisa, la inteligencia artificial generativa no es un mero canal instrumental, sino un nodo epistémico activo. Otra palabra importante que va en la tesis, esto, nodo epistémico activo y adaptativo que construye significado en tiempo real. Es cierto. Esto está sumamente interesante.
Desde el punto de vista del nivel doctoral, me parece súper pertinente. Esta perspectiva se integra con el socioconstructivismo de Vygotsky a redefinir la zona de desarrollo próximo, ZDP, como un espacio interactivo, sociotécnico, hiperpersonalizado, donde el andamiaje sintáctico es dinámicamente reconfigurado por algoritmos de procesamiento del lenguaje natural, PLN, para promover la autonomía, la autoeficacia y la agencia del investigador en su proceso de adquisición de segundas lenguas. Bueno, imagínense. Me parece que esto cuadra perfecto en el capítulo que nos relata, donde tenemos que relatar la epistemología, la ontología y la axiología de nuestro modelo teórico. Me parece que esto cuadra perfecto. Ahora bien, nuestra universidad, aclaro, ¿no? Yo recuerdo como participante del doctorado de la universidad, yo recuerdo que nos invitaban a relatar en primera persona, desde nuestras experiencias, ¿sí? Desde nuestra experiencia y nuestro aprendizaje. Desde nuestra experiencia de vida y desde nuestros logros. Algo que estoy de acuerdo, porque viene a reivindicar al ser humano. ¿Ok? Les doy esa semillita por allí para que la tomen en cuenta en su tesis doctoral de la universidad. Como participante del doctorado de la universidad tenemos que reivindicar al ser humano, su experiencia, sus logros, ¿sí? Sus estudios, su experiencia docente, profesional, y reivindicarla en todo el sentido de la palabra, de también expresarla como parte de la generación de ese nuevo constructo teórico que se está generando y que debe de conllevarnos a un modelo, a la creación de un modelo teórico, desde el ser, desde el individuo. A mí cuando me tocaba participar, yo recuerdo en mi doctorado en la universidad me tocaba hablar sobre lo que era mi tesis. Pues a mí me pareció interesante que nuestra tutora nos decía, pues estás encaminado, pues estás en construcción, pues es válido, porque todo es un proceso, podríamos decir, de eterna construcción. Por ejemplo, yo hoy me encuentro construyendo, empecé a darle respuesta a los problemas del milenio con 300 sistemas, de los sistemas más avanzados, pero en el camino que yo manejo mi software libre, y decía, sobre 300 sistemas, pues voy con esto y me enfrento a los 9 problemas del milenio, a los 6 problemas del milenio. Pero resulta que cuando me encuentro la primera hipótesis de Riemann, pues sé que mis 300 sistemas se quedaron en las primeras letras del abecedario de lo que yo en realidad tenía que hacer. Y eso no nos debe detener, para nada. Yo recuerdo y vengo a reivindicar que la posición de mi tutora en el doctorado en la universidad, genial, ella nos decía, pues estás en proceso. Pues estás en proceso porque hay unas competencias que tienes que cumplir. Antagónicamente, en el otro doctorado también se habla de un proceso, pero que en mi caso, ya cuando me tocó terminar el segundo doctorado, pues tenía que demostrar esa competencia con libros, con investigaciones científicas que plasmé en libro y que fueron proyectadas desde Japón hasta Argentina. Y llegó un momento que yo vi el éxito que tenía mundial y le planteé al comité, yo creo que ya es momento, ya yo estaba terminando el 5º libro y ya yo me sentía con las competencias
ya yo sentía que yo había cubierto las competencias del doctorado establecidas en el baremo. Yo sentía que por el éxito mundial que se había alcanzado en los modelos matemáticos y ecuaciones matemáticas que yo había desarrollado en el contexto del software libre, yo sentía que ya era un momento. Cuando estaba a punto de aparecer el quinto libro, yo hablé con el comité y le dije, mira, revisen mi obra está en internet, busquen mi nombre. Yo creo que ya es el momento para superar esta etapa, ¿no? Para superar esta etapa del baremo. Entonces, casualmente, a mí me llaman a presentar las pruebas de mi baremo, los documentos que daban soporte al puntaje que yo requería en el baremo. Yo tenía un cálculo, se requerían 18 puntos, pero yo aquí en mi computadora me estaba dando un baremo de 48 puntos. Entonces yo viendo que realmente mi baremo, el que yo tengo en mi planilla, lo tengo sustentado sobre 48 puntos entre cursos. Gracias a Dios, un doctorado que pude realizar una serie de cursos y artículos científicos en un doctorado anterior que había realizado. Gracias a Dios, más los 5 libros que tenía en la mano, porque no eran solamente los 5 libros, fue que habían traducciones. Habían sobre esos 5 libros, 30 libros traducidos a diferentes idiomas. Habían ediciones en muchísimos países, más de 30 idiomas. Entonces yo me pongo a sacar mi cuenta y a mí me daba, sinceramente, como 50, 60 puntos mi baremo. Baremo que, por cierto, se parece mucho al baremo para el ingreso al escalafón universitario ordinario de muchas universidades de las más prestigiosas del país, por cierto. Entonces yo viendo eso, pues llamo al comité y le digo, mira, yo me considero ya apto pues para presentar mi baremo y las evidencias y los artículos y libros y todo. Me dicen, está bien, el día que yo me presento, obviamente no todo lo que tú presentas es aceptado. No todas tus evidencias son aceptadas, obviamente. Entonces, ese día yo le decía al jurado, no hay problema. Mañana van a editar el quinto libro y lo van a sacar al mercado. Decía, no hay problema. Si algo a pesar de que yo tengo 60, 70 puntos en mi baremo personal, si algo de esto no va o ninguno va, pues no hay problema. Seguimos en construcción, generando esa construcción de eso que se quiere. Porque hay que ir agarrado de la paciencia, de la bandera de la esperanza y de la bandera del seguir trabajando para construir. Entonces, te puedes encontrar un baremo con esa característica, la cual tú sientes que tienes evidencia que supera los 70 o los 80 puntos y te están solicitando 18 puntos. Y te puede ocurrir. Por eso es que le puede ocurrir a cualquier persona. En nuestra universidad es una universidad andragógica, caracterizada por la andragogía, y obviamente nos hablan de nuestro tutor. Podrás escuchar a un tutor decirte de que tus competencias están en construcción, y es válido. Y si te enfrentas a un baremo tradicional, pues te vas a recordar de esas palabras. Te vas a recordar de la tutora en la universidad o del tutor en la universidad que te dice tu competencia está en construcción. Hacer haciendo.
hacer creando. Bueno, a través del andamiaje sintáctico en tiempo real, la IA diagnostica las debilidades gramaticales del discente y reestructura el input de forma comprensible para exigir output progresivamente más complejos. Perfecto. El marco conceptual fusiona el conectivismo digital con las teorías de output de Swain y de filtro efectivo de Krashen. Se argumenta que al interactuar con un nodo inteligente de la red, el discente no solo memoriza estructuras sintácticas, sino que desarrolla habilidades de autorregulación y autoeficacia. Este proceso de interacción interactiva reconfigura los patrones cognitivos del estudiante, consolidando la competencia pragmática y discursiva necesaria para la defensa y discusión de la actividad científica a nivel global. Reinterpretación de teóricos clásicos de la era de la IA. Stephen Krashen. A esto un doctor del doctorado le decía resemantización, decía él. Aquí están hablando de una reinterpretación, válido. Me fascina ese término. Stephen Krashen, hipótesis del filtro afectivo e input comprensible I+1. Esto me gusta. Estoy claro que esto emerge en la praxis docente. Stephen Krashen te emerge en tu praxis docente cuando has avanzado en el uso de la tecnología. Fíjate lo que dice. La IA actúa como un interlocutor no amenazante privado, lo que reduce el filtro afectivo a niveles mínimos absolutos. Simultáneamente, el algoritmo modula el nivel de input I+1 en tiempo real, basándose en el análisis inmediato del léxico y sintaxis producido por el usuario. Eso es fabuloso. El I+1 yo lo descubrí este semestre. Estaba cumpliendo el contrato de aprendizaje, las 5 evaluaciones. Perfecto, muy bien. Tenemos 5 evaluaciones formales, excelentes, son sumativas, perfecto. Pero sobre eso, a mí me gusta desarrollar estas estrategias motivacionales de contenido práctico, donde yo les muestro a mis participantes mi tecnología para ver cuál de esas les gusta más y cuál de ese tipo de tecnología yo les gustaría desarrollar. Entonces, obviamente, les presento las guías que tengo en mi blog doctoradooscar.blogspot.com. Muy bien. Les asigno una actividad motivacional que pueden realizar en pareja, para que sea siempre pareja. Hay actividades dentro de mi contrato de aprendizaje individuales y en pareja para fortalecer los lazos de unión y de integración entre los participantes, ¿no? Entonces, esa actividad motivacional, pues a mí me gusta hacerla, asignarla en pareja. Pues resulta, fíjense lo siguiente, fíjense cómo el participante, hay que estar innovando porque nuestros participantes están muy actualizados con su teléfono de lo que está sucediendo en el mundo tecnológico. Fíjense lo que me ocurrió. Yo les asigno los videos de las guías que desarrollé en mi doctorado, que son unas guías en el entorno de la física cuántica, matemática y metodología. También el área de salud, con el efecto de hiperrealismo. Muchas de ellas, sobre todo las más recientes, donde ya yo aplicaba el efecto del hiperrealismo, ¿no? Pues bien, y de la hiperrealidad. Y ya yo también aplicaba aquello de los mundos virtuales y todo aquello. Muy bien. Pues resulta que es una actividad motivacional. Pero sentí en algún momento que debía de impregnarle mayor motivación. Entonces, en mi arsenal, ¿sí?, de IAs, de inteligencia artificial y de desarrollos tecnológicos, pues decidí incorporar algo que yo venía trabajando en una empresa, que es el desarrollo de fitonutrientes
para el cerebro, para el mejoramiento personal, para la energía, la concentración, todo aquello, ¿no? Entonces decidí incorporar una parte de esa investigación que yo en ese momento estaba desarrollando para una empresa de fitonutrientes. Decidí incorporarla en mi unidad curricular como un elemento de motivación, en donde yo intento generar alegría en los participantes. Entonces les digo que en el marco de ese aspecto motivacional que estábamos desarrollando, pues les estaba presentando esos videos, unos videos que tienen la característica donde se utilizan imágenes, y esas imágenes pues agarran vida, toman vida y dan una expresión oral, y esa expresión oral trata sobre un contenido teórico de relevancia en el ámbito de la salud, los fitonutrientes, la salud del individuo, que obviamente forma parte también de nuestro currículum. Los que estudiamos en la universidad, yo por lo menos tuve la oportunidad de ver una unidad curricular que se llamaba higiene ocupacional, donde teníamos que diseñar un puesto de trabajo y evaluar los riesgos para la salud en un individuo, en un puesto de trabajo, evaluar iluminación, ruido, calor, ¿sí? Entonces, obviamente, y después en sueldo y salario, cuando me encuentro en el octavo semestre de sueldo y salario, me encuentro un profesor hablando que fue gerente de una estatal petrolera muy importante del país. Me encuentro hablando de que él le hacía una inspección visual a cada trabajador. Cada trabajador, él decía que tenía que hacerle una inspección visual. Y él era profesor de sueldos y salarios. ¿Y qué tiene que ver la inspección visual? Pues era una forma de él, hoy en día yo lo entiendo, pues, era una forma de él de evaluar el semblante del trabajador, de escuchar el tono del trabajador, la disposición del trabajador para realizar el trabajo, la motivación, era él aprovechando al máximo su experiencia, pues. Hoy en día lo entiendo, porque el profesor nos decía pues que él en una estatal petrolera se acercaba al trabajador, rompía el hielo y le hacía una evaluación visual. Y hoy en día lo entiendo, tiene muchísimo sentido, porque desde su experiencia, pues, obviamente él manejaba sueldos y salarios. Y dentro de los sueldos y salarios, pues hay escalas salariales. Y dentro de esas escalas salariales existen las llamadas compensaciones, los porcentajes de compensación, ¿sí? Y entonces él desde su lado humano, él nos decía, yo rompo el hielo, me salgo de mi papel de alto gerente y me acerco al trabajador, me acerco al obrero, porque él tocaba la parte humana de cerca, que es lo que reivindica nuestro doctorado. Nuestro doctorado reivindica el ser, el individuo, el ser, y la construcción del conocimiento desde el ser. Desde el ser. Ahora, desde el ser, nosotros podemos crear inteligencias artificiales. Les digo que sí. Y ya les voy a explicar por qué. Les voy a decir por qué. Desde el ser, desde el individuo, desde lo que tú eres, puedes desarrollar un modelo teórico de aprendizaje de idioma sustentado en la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque tú como persona, tú como individuo, tienes una forma de dar clases que es el resultado de tu experiencia estudiantil, profesoral y en cierta forma social, que es lo que nosotros llamamos en el doctorado lo biopsicosocial. El ser humano como un agente biopsicosocial, biológico, psicológico y inmerso dentro de un estrato social. Dentro de nuestro país, bendecido y mágico y maravilloso y bendecido por Dios. Ahí hay un individuo que interactúa, que recibe y que da al ambiente.
porque eso es bidireccional. Para mí ese modelo tridimensional es en el fondo bidireccional también. Es biopsicosocial, pero bidireccional. Y nos recuerda antiguas filosofías. Por ejemplo, los Hopi nos decían, bueno, los líderes Hopi nos decían, bueno, cuando el árbol exhala, nosotros respiramos. Y cuando tú exhalas, pues el árbol está respirando. Entonces ahí hay una bidireccionalidad, obviamente, que rescatamos en nuestro doctorado, realizando una tesis que está justificada desde el ser. En la antigüedad, eso es algo que podemos conectar con los antiguos filósofos. En la antigüedad teníamos a Sócrates. Vamos a escuchar a Sócrates para darle pertinencia a esto en el ámbito de nuestro doctorado, ¿ok? Vamos a escuchar a Sócrates y el alma. Vamos a ver qué nos decía Sócrates. Sócrates nos decía, bueno, solo sé que no sé nada. Ya por ahí hay un individuo que está dando una cátedra de lo que es la realidad de la vida. Hay un individuo allí diciéndote, tenemos mucho que aprender, ¿no? Fíjense lo que nos dice. Para el filósofo griego Sócrates, el alma es la esencia del ser humano, entendida como nuestra razón, conciencia y personalidad moral. Él fue el primer pensador en la historia en definir el alma de esta manera. No la veía como algo místico, sino como nuestra capacidad de pensar, decidir y distinguir el bien del mal. El alma es nuestro yo inteligente. La mente, el alma, es la sede de la inteligencia. El dueño, el cuerpo, es solo una herramienta que el alma usa para vivir. El guía, la razón debe mandar sobre los deseos del cuerpo. Escuchen esto, el cuidado del alma es lo más importante. La virtud, mejorar el alma, significa buscar la verdad y la justicia. Esto le voy a tomar una foto de esto para mis participantes de doctorado, para que tengan la justificación desde el ser. Desde el ser. Desde el ser. ¿Por qué te hablo del alma y por qué te hablo de Sócrates? En una tesis de doctorado de inteligencia artificial. Para anclar la pertinencia con el ser de nuestro doctorado. Que tenemos que anclarla. Que dejar postura fija allí. Somos un ser biopsicosocial. Y Sócrates nos decía que tenemos un alma, que es la mente, que es guía y que es dueño. ¿Qué tal? El cuidado del alma es lo más importante, la virtud, la riqueza verdadera y la ignorancia. Pues miren, yo les voy a decir algo. Si esto que dice aquí Sócrates, nosotros lo aplicáramos en la realidad, pues nuestro planeta Tierra sería algo maravilloso para vivir. Escuchen esto. El cuidado del alma es lo más importante. La virtud, mejorar el alma, significa buscar la verdad y la justicia. La riqueza verdadera, el dinero y la fama no valen nada sin un alma buena. La ignorancia, el peor daño para el alma es no conocer el bien. Y al respecto después llega y nos dice que Platón escribió esta idea en textos famosos como el diálogo Fedón. ¿Qué tal? El diálogo Fedón. Y ahí está. Nosotros hoy en día hablamos de biopsicosocial, pero Sócrates nos hacía referencia al alma como virtud, como riqueza verdadera. Y que hay factores que afectan el alma. Por ejemplo, la ignorancia. Pues sí. Pues sí. Alguien puede estar haciendo algo de la mejor manera
pero se actúa con desconocimiento de causa, ¿ves? Y hay quienes dicen en términos jurídicos que el desconocimiento de la ley no justifica su incumplimiento o no exime su incumplimiento. Entonces estamos, desde nuestra tesis en la universidad, estamos invitados a hacer el bien. ¿A quiénes? A nuestro principal cliente, nuestros participantes, llevarle todo estos conocimientos de una manera práctica, didáctica, andragógica, desde lo biopsicosocial, desde la verdad, desde la virtud, desde el saber, a nuestros participantes. Entonces, desde todos estos elementos que les estoy narrando, pues entonces hablamos de un I+1. Yo intentando buscar la manera de que mis participantes cada día se fusionen con los conocimientos, que lo fusionen con su emprendimiento, para que no estén esperando graduarse e ir a una empresa, justificar sus conocimientos en una empresa. No, para que ellos no estén esperando graduarse para encajarse en una estructura empresarial. No, ellos son los creadores de las nuevas industrias, las nuevas empresas que tienen que ser biopsicosociales, sí, porque este es el modelo que promueve nuestra universidad, pues. Desde la verdad, desde la riqueza verdadera, desde el saber, desde la virtud, allí nos tenemos que plantar. ¿Sí? Entonces, enfoquen su tesis así, desde el ser. Lo podemos conectar con lo biopsicosocial. Y esto a su vez, si necesitamos autores ancestrales, pues citamos a Sócrates. Yo, cuando estudiaba el doctorado de la universidad, pues yo cité varias veces a Sócrates. Porque yo en ese tiempo que estaba estudiando el doctorado, pues estaba tratando de construir desde lo artesanal, desde una guitarra, desde un piano. Yo estaba tratando de construir un algo también, un conocimiento a partir de ideas básicas. Y quería construir un algo que tuviera validez en las redes sociales. Entonces, hablaba de esto, de las virtudes del alma y el conocimiento y el desarrollo del conocimiento. Hablaba en mis participaciones, porque muchas veces nos tocaba defender nuestro tema de tesis. Y yo lo justifiqué, porque si hablamos del ser y nos hablan de partir de una autobiografía, de hacer la autobiografía, yo les decía a ellos que eso me recuerda a mí no vamos a llamar, alguien podría decirle el viaje del alma en términos de Sócrates, y ese fue el término que yo usé cuando me tocó intervenir en el doctorado. Yo usé el término que es el viaje del alma a través de la vida, desde tu infancia. Desde tu infancia, porque cuando te mandan a hacer una autobiografía es algo novedoso, un doctorado. Y nuestro doctorado pues lo solicita, lo requiere, que tú realices tu autobiografía. Y yo cuando intervine en el doctorado al respecto de mi autobiografía y que eso se conectaba con mi tesis, pues yo hablé de que eso me recordaba el viaje del alma. En algún momento tu alma te puede, hablando aquí en términos de Sócrates, tu alma te puede revelar diferentes escenarios de tu vida, tu niñez, los momentos difíciles, los momentos de alegría de la adolescencia, los momentos de triunfo en tu edad adulta, y a eso yo lo llamo el viaje del alma. ¿Ves? Conectándolo con lo que dice aquí Sócrates de la importancia de la sabiduría, o sea, una sabiduría que te da el alma, de reconocerte, autorreconocerte en tus diferentes etapas de vida y todo lo que tú has hecho para estar donde estás. Y es la visión del ser, es la visión más
intrínseca, más interna, más interior. Y tiene validez total desde el punto de vista de un filósofo tan trascendental como Sócrates. Miren, yo les voy a hablar algo del viaje del alma, que les puede servir a ustedes en el desarrollo de su tesis doctoral. Yo recuerdo, yo tenía 15 años y a mí me tocó estudiar mi bachillerato en ciencia, pero paralelamente me inscribieron en un curso de analista programador, que era para bachilleres, pero yo dije, bueno, vamos a intentarlo, tocar la puerta no es entrar. Recuerdo que me encontré un profesor del área de programación. En ese tiempo veíamos Pascal, esas cosas, y veíamos Visual Basic, Pascal, Turbo Pascal, todas esas cosas. Eran programas sumamente sencillos, inventario de una biblioteca, que corrías el riesgo de que si te equivocabas de comando, pues borrabas el disque y se acabó. Se acabó. Había que buscar el disque en redes, que estaban comenzando por allí en el año 95 en el país, y no era fácil conseguirlo. Recuerdo que ese profesor, él me decía que cuando tenía un problema con un algoritmo, él se acostaba a dormir y se quedaba tranquilo. Decía, ya está bueno de esto. Se acostaba a dormir. Y él me dice que una vez a las 3 de la mañana se levantó con la respuesta y se paró, porque él estudiaba ingeniería de sistemas. Entonces se paró y detectó dónde estaba el error del código, porque en ese tiempo, cuando se programaba, tú no le dictabas a la computadora, tú simplemente tenías que aprender una serie de códigos que tenían que correr. El término que se usaba era run, ¿no? En inglés. Tenían que correr de manera perfecta. Y si no corría de manera perfecta, tú tenías que encontrar la comilla, la coma o el punto donde se encontraba el error. Él me dio su experiencia desde su ontología y desde su praxis. Me dice, mira, a mí me ha tocado, me sucedió que tenía un problema con un código de programación y recibí un sueño a las 3 de la mañana, me levanté, prendí la computadora y resolví el problema. Que lo puedes conectar con la virtud del alma, en términos de Sócrates, puedes conectarlo. Que si lo quieres conectar con, por ejemplo, teorías más recientes del siglo pasado, de las teorías de la, podríamos decir, de la postmodernista, podrías conectarlo con el discípulo de Sigmund Freud, Carl Gustav Jung. ¿Cuántos le hemos dedicado horas al gran psicólogo de la psicología transpersonal, Carl Gustav Jung? ¿Cuántos hemos estudiado su libro rojo? ¿Cuántos hemos estudiado su teoría? Su Trinidad. Yo cuando veo, por ejemplo, la Trinidad, el ego, el yo, la conciencia colectiva y el subconsciente, pues yo, hay quien podría conectarlo tranquilamente con la Trinidad religiosa, que explica algo de la realidad, porque recordemos que han habido etapas del conocimiento. Hay quienes podrían hoy en día explicar la realidad desde la Trinidad religiosa. Pues, pero también alguien desde la psicología transpersonal, estudiando a Carl Gustav Jung, pues dice, por ejemplo, ese fenómeno ocurrió, un fenómeno que ocurrió al ego, pero que podría venir del mundo de la conciencia colectiva, pero que pasó a través del subconsciente del joven que estaba estudiando una ingeniería y en ese momento de su vida necesitaba una respuesta. Y en términos de nuestro doctorado, podrías decir que viene del ser. Y es andragógico. Y es andragógico porque demuestra tu madurez para entender las múltiples dimensiones del individuo. Y ahí podríamos hablar de lo biopsicosocial. Tu capacidad biológica tuvo la capacidad para interpretar algo que ocurrió en tu mente y que tiene proyección en lo social. Entonces, si quieres, usa
usar a Sócrates, pues es válido. Y si te gusta más Carl Gustav Jung, pues la teoría, su teoría transpersonal, pues podría darte ciertas respuestas a esos fenómenos. Y si lo quieres ver desde lo más reciente, desde la teoría ya no desde la posmodernidad, si lo quieres ver desde la transmodernidad, pues ubícate en lo biopsicosocial. Cuadraría perfecto la teoría del ser, que desde nuestro doctorado se intenta promover. ¿Ven qué hermoso? Por eso es que hay que estudiar el doctorado de nuestra universidad, porque allí vas a aprender la importancia del ser. ¿Ok? Y esa importancia del ser pues tiene dimensiones psíquica, cognitiva y cognoscitiva que podrás desarrollar a lo largo de tu doctorado y después, y años después. ¿Okay? O sea, haz ese recorrido. Te invito hoy, a ti, participante del doctorado de la universidad, a hacer el recorrido de tu autobiografía, escribirla, y que la puedes sustentar con estos autores que yo te estoy dando, que en mi momento, pues yo también, en el aula de clase utilizo estos autores. Y que para sustentar tu modelo teórico, pues tienes todos estos autores también que te estoy compartiendo hoy. ¿Sí? Así de hermoso es estudiar. Fíjense, aquí nos habla autoeficacia investigadora y autonomía de red. Estimología, epistemología, autores, variables, hipótesis. Aquí tienes las variables. Ah, mira, aquí tienes el modelo, ¿vale? Aquí tienes el cuadro de variables. Aquí está. Mira qué bonito. Tienes la variable independiente, el andamiaje sintáctico adaptativo. Tienes la definición teórica, la operacionalización computacional, frecuencia y precisión de las correcciones gramaticales. Y a esta aquí le puedes agregar una columna que hable del ítem y de aquí te salen encuestas. Tienes la dependiente, competencia comunicativa, y la independiente es andamiaje sintáctico adaptativo basado en IA. Se los dije que nuestra variable independiente, y le voy a tomar foto a esto, porque esto va, aquí quería encontrarme esto. Lo logré, lo logramos juntos. Fíjense que la investigación da su fruto. Yo quería encontrarme esto. Estaba trabajando para llegar a este nivel, ¿ok? Porque yo esto lo voy a montar en el blog. Porque esto va para mis participantes que están estudiando el doctorado de la universidad. Yo quería, porque yo les había dicho que la variable independiente era la IA, la tecnología. Pero aquí está claro, aquí se ve con claridad. Bueno, ellos van más allá, hablan de una mediadora y una moderadora. Yo en mi modelo teórico utilicé dos, dependiente e independiente. ¿Okay? ¿Qué más? Ciclo de interacción. ¿Qué más tenemos aquí? Análisis sintáctico, andamiaje, update dialógico, retroalimentación metalingüística. Bueno, esto es metodología de la investigación. Ajá, importante, diseño metodológico mixto de triangulación concurrente, cuál más cuál, con aproximación empírico-analítica, investigación basada en diseño de EPR en tres interacciones sucesivas, descripción de muestra y población. N igual a 120 doctorandos y docentes, investigadores universitarios, hispanohablantes, expuestos a un programa de interacción oral diaria con la IA de 30 minutos durante 12 semanas, distribuido en grupos experimentales y de control activo. Perfecto. Rúbrica de competencia oral adaptativa evaluada por pares blindados, grabaciones pre-T y post-T, eso va. De exposiciones académicas, evaluar la fluidez y complejidad sintáctica y precisión gramatical oral. Cuestionario de ansiedad de segunda lengua en interacción tecnológica. Encuesta psicométrica
autoadministrada pre y post intervención, medir la variación en los niveles de filtro afectivo y ansiedad lingüística, métricas del log system de la plataforma IA, analítica de interacción, datos digitales de las sesiones de interacción, longitud de prompt, tiempo de respuesta, ratio de autocorrección, constructos medidos, operacionalizar la variable de andamiaje, sintáctica, ASA/IA y la autonomía de red. Ahí, validación de varianza, covarianza e inferencia estadística. Esto va. Sistemas estadísticos recomendados, modelamiento de ecuaciones estructurales por mínimos cuadrados parciales, PLS-SEN, para validar el modelo de medida y estructural. Pruebas de student para muestras relacionadas para el análisis de pre, post y codificación sistemática, temática, cualitativa de diarios de aprendizaje apoyado en software Nivo. En vivo. Bueno, esto está maravilloso. Esto es lo que yo quería. Aquí tenemos el cuadro de variables, de donde pueden surgir las preguntas de ustedes, la variable dependiente y dependiente. Aquí quería llegar y llegamos hoy. Valió la pena. Valió la pena este esfuerzo investigativo, porque esto lo estamos haciendo, como dice nuestra universidad, desde el ser, para ustedes. Recuerden, amigas, amigos, una sonrisa nunca está de más. Sonrían, sean felices desde el ser, desde su ontología. Conéctense con toda su alegría, con todo su entusiasmo. Vivan la alegría desde el aprendizaje, desde la verdad, para que momentos tan certeros como ese que está viviendo esa dama maravillosa que representa la inteligencia artificial, que hoy en teoría nos dio todos estos conocimientos, también esos momentos mágicos, maravillosos y fantásticos se hagan realidad en sus vidas. Recuerden que estoy para apoyarlos desde mis blogs, desde todos mis blogs, idiomas11.blogspot.com, pero también desde mi blog doctoradooscar.blogspot.com. Futuros doctores de la República, les deseo muchísimo éxito y un feliz aprendizaje. Muchas bendiciones.